estudiantes de otras materias de repente, ¿no? Es lo que alguna vez recomiendo en materias anteriores, no endeuden a su yo del futuro pensando que con un 51 a veces uno está más que servido, ¿no? Hay todavía una cantidad pendiente de conceptos y de ideas que hay que considerar. Bien, en fin, ¿cómo procedemos? Yo diría que para que tengan una mayor posibilidad de afrontar su actividad el día lunes, completemos todo esto, lo subo a Moodle, igual si tienen consultas las realizan por el correo y el lunes ya hacen su primera actividad y el miércoles continuamos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra o continuamos nomás. Bien. Bueno. Habíamos llegado a estas cifras, ¿no? Tratando de, además de comprender todo el esquema a través del que está configurado este estado de flujos de efectivo, se cumple con la posibilidad de verificar la consistencia de esta exposición, ¿no? Y llegábamos a un flujo de actividades de operación de 53.671.182, que es el monto que teníamos por acá. Estaba ahí, ¿no? Y era el mismo que habíamos abordado. No obstante, podríamos hacerle algunos ajustes, como en el otro caso, del modelo de negocio de comercio, principalmente por dos razones. En este caso de manufactura, te voy a poner aquí manufactura, ajustes, y vamos a incluir estos dos elementos en las partidas que no han generado movimientos de efectivo y los vamos a posteriormente extraer de nuevo aquí abajo para lograr una mayor precisión. Y esto se va a ver reflejado con mayor beneficio todavía en lo que por el momento hemos tenido que contemplar como otros pagos, considerando estos, ¿no?, montos que no deberían por qué tener que ser contemplados como movimientos de efectivo. Entonces ahí es donde vamos a alcanzar un posible mayor grado de precisión, aunque también habríamos que revisar si el monto que se va a terminar ofreciendo es significativo, ¿no? Entonces, en las partidas que no representan movimiento de efectivo, pondríamos el resultado por exposición a la inflación, y en este otro caso, la diferencia de cambio, ¿no? Marcadas en la norma 3 y 6 de nuestro CETENAC. Ambos tendrían que ver con el negativo del monto que está acá, en los dos casos cargos, que aquí vendrían con signos positivos, ¿cierto? Ahí están los dos montos. Nos dejarían no con 53 millones, sino con 55, ya con esta primera modificación. Y lo que haríamos es cambiar al nombre que le hemos puesto aquí, ¿no? Efectos de la conversión monetaria y otros métodos de conciliación. Ok. Entonces ahí es donde vamos a nuevamente tomarlos y evitar en lo posible la
crítica más recurrente respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver con que para qué los incluyes aquí si los vuelves a quitar acá. Si al final igual tienes el mismo saldo, 22.206.000, 22.206.000. Bueno, lo que sí ha cambiado son este monto de 53 millones, punto 7, 53.700.000 a 55.100.000, ¿no? Si bien en los otros casos, por supuesto, no ha habido alteración, eh, a veces se puede requerir un mayor nivel de precisión al hacer eso. Y un segundo elemento en el que podríamos hacer esta sugerencia tendría que ver con estos dividendos por pagar, ¿no? Porque ya veíamos en la diapositiva en algún momento que si bien bajo NIF dividendos recibidos o pagados podrían ser parte ya sea de las actividades de operación o inversión en el primer caso, o las actividades de operación o financiamiento en el segundo, ya el hecho de que la empresa esté considerando los dividendos distribuidos, como veíamos en sus estados financieros, como parte de las actividades de financiamiento, que está en la distribución de utilidades, entonces lo propio debería ocurrir en la parte superior, ¿no? Es decir, estos dividendos, ya que esto está siendo catalogado en el tercer componente, bueno, pues hacer concordar con que estos dividendos por pagar también vengan de este lado, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta partida de dividendos por pagar? Bueno, lo que se ha decidido distribuir, y sin embargo, por X o Z razón, todavía no se ha identificado, no se ha encontrado a los inversionistas o porque hay algún tema legal pendiente, se han quedado aquí por pagar, ¿no? Los has distribuido, los has reconocido mediante la junta de accionistas seguramente, eh, y el monto que está acá de 59.972.000, que es el que corresponde a el bloque del estado de evolución del patrimonio, no está ajustado por este movimiento. Entonces, lo que probablemente sugeriríamos como ajuste sería tomar ese monto de dividendos distribuidos y hacer el ajuste de los dividendos por pagar sobre ese mismo cálculo, ¿no? Por supuesto, eliminándolos ya de la parte de las actividades de operación. Entonces tendríamos cambios pequeños, de 53 a 55 millones en el caso de las actividades de operación, y un monto que puede incluso parecer nimio de las actividades de financiamiento, ¿no? Todo para llegar al mismo saldo, no olvidemos, creo que incluso aquí lo hemos remarcado, 22.206.000, ¿no? Y bueno, ¿cómo procederíamos en el último caso? En primer lugar, ya podríamos remover estos dos, ¿no? Tanto el resultado por exposición a la inflación como la diferencia de cambio, para que solo se contemple esos otros gastos operacionales que, como bien decíamos, incluso podríamos sugerir que esto, como otros ingresos y gastos, suba a la parte superior, pero ya seguramente con el tiempo, además tendríamos que indagar qué cosa hay aquí adentro, ¿no? Muy probablemente tendría que estar vinculado al modelo de negocio como ítem inusual e infrecuente, pero de todos modos siendo parte de. Y un segundo elemento aquí tendría que ver con eh, estos pagos por dividendos, ¿no? Que los hemos incluido aquí, decíamos, de forma momentánea, para eh, que tengamos esa aproximación. Otros detalles que podríamos habernos ido fijando tenían que ver con que, si recuerdan el caso de el modelo de negocio comercial, habíamos decidido asignar la amortización de intangibles a los gastos de comercialización. Eh, Aquí averiguando un poco más, pero esto ya por una vía particular, yo había decidido que la amortización por valor llave y la pérdida de conversión por el mismo concepto
se la lleve a estos otros pagos porque no tenía claridad de a qué tipo de gastos podríamos atribuirlos. Pero como les digo, haciendo esta pequeña indagación, resulta que ambos están relacionados con temas logísticos, precisamente por las ventas de exportación. Y creo que les mostré, ¿no?, que el valor llave en realidad es de una empresa que se llama Turbonex o algo así. Seguramente está por acá. Inventarios, aquí están las relacionadas con estas. Aquí está. Impresiones Tubconex es es parte también del conglomerado de la compañía, pero que le posibilita hacer todo el sentido de compensación de sus productos y exportaciones, por lo que más o menos he podido averiguar. Y claro, este valor llave ya sabíamos, ¿no?, que es el excedente del valor razonable entre activos y pasivos en un momento dado. Así que por eso es que se lo activa de esa forma. Pero lo que podríamos hacer aquí para tener un mayor grado de precisión es llevar esos dos montos en particular a los gastos logísticos. ¿Por qué a los gastos logísticos? Porque justamente tienen que ver con ese detalle, ¿no? Entonces no habríamos alterado aquí el monto final, pero sí estaríamos reconociendo que esa amortización de valor llave que no aparece, como en el caso de la depreciación de forma explícita en el estado de ganancias y pérdidas, sí estaría incluido dentro de este monto de gastos logísticos, al cual ya podríamos reconocer con un poquito más de indagación que no corresponde porque no es movimiento de efectivo. Entonces, de estos gastos logísticos, y en realidad de todos los que se pudieran, ¿no?, podríamos hacer una mejor limpieza para alcanzar un mayor grado de precisión. Pero, de nuevo, eso solo saltaría ya en este enfoque directo porque, como hemos dicho en el otro caso, tomamos este atajo de partir de la ganancia neta y por ende todos estos números ya han sido tratados. De lo que se trata ahí es de ya separar estos de manera específica o particular. Pero bueno, en fin, esos podrían ser algunos detalles que tal vez nos llevarían a entender mejor cuál ha sido el comportamiento de los flujos de efectivo. Aquí voy a hacer lo propio para que no se queden con la versión más básica, ¿no? En fin, al final estamos simplemente moviendo de una partida a otra, pero claro, tratando de ganar un poco en sentido interpretativo a futuro. Este sería entonces el ejercicio de manufactura que corresponde a plasmar. Completemos, a no ser que les quepa alguna duda, alguna solicitud de aclaración, completemos con este ejercicio de una compañía de servicios, ¿no? Y en todos los casos en sí, la idea es que veamos cómo se opera la elaboración de este estado de flujos de efectivo. ¿Alguna idea de repente, algún detalle que se haya metido, que se quisiera incorporar? Bueno, partamos entonces. Lo propio hemos hecho aquí con esas cuentas que se han podido identificar a través de las notas y de otros
elementos. Así que aquí pondríamos la ganancia neta y los otros detalles los vamos a copiar directamente, ¿no? La ganancia neta partiría de estos 215.163.000 y esto no vendría tan a la ligera, porque si bien tenemos acá separadas la depreciación y amortización, en el estado de ganancias y pérdidas como tal están unidos, depreciación y amortización por 1.002.265.000. Pero si ustedes unen estos dos, aquí en la esquina inferior derecha les va a salir la misma suma, 1.002.265.750, que es la que está acá. Así que aquí está separada. Está la previsión para incobrabilidad, está la previsión por obsolescencia, está también la previsión para indemnizaciones y en todos los otros casos lo único que nos faltaría aquí es revisar este detalle, que la ganancia en inversiones permanentes, nuevamente, como suele ser, no ha implicado movimiento de efectivo. ¿Cuál es esta? La que figura en este caso como resultado en inversiones permanentes, ¿no? 11.975.000, que seguramente se debe a el movimiento del valor justo en el valor de la cotización entre los dos momentos, entre el inicio y el final, y por ende genera una ganancia de 11 millones, que sin embargo no es, por supuesto, proveniente de movimiento de efectivo. Así que lo que hay que hacer es poner el monto inverso. Si aquí ha resultado un abono, pues acá vendrá con un signo negativo, ¿no? Y por ahora, para nuevamente replicar o tratar de reproducir, dar cumplimiento a la condición de verificabilidad, vamos a cerrarnos. Y todavía no vamos a considerar diferencia de cambio ni ajuste por inflación. Lo que sí tendríamos que hacer es revisar que las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por cobrar a Entel, otras cuentas por cobrar y el inventario van a ser parte de las actividades de operación. Asimismo, desde el lado del activo no corriente, el impuesto diferido, que en este caso está generando un activo por impuestos que se van a generar a futuro, ya sea por su reconocimiento, por el tratamiento que se tiene sobre este tema, ¿no? A veces queda como un monto en activo, otras veces en pasivo, pero depende del tipo de empresa. Lo vamos a considerar también como actividad de operación, ¿no? Y en el lado del pasivo tendríamos deudas comerciales, tendríamos también las deudas con Entel, las deudas financieras no, porque corresponderían al bloque de actividades de financiamiento, y estas deudas con compañías relacionadas, al igual, si es que alguien se ha percatado de ello, solo momentáneamente, este va a ser el caso que vamos a modificar para esta compañía, pero solo momentáneamente estas cuentas por cobrar las voy a dejar pendientes, al igual que estas deudas con compañías relacionadas, ¿no? Que si fueran deudas como tales serían distintas a cuentas por pagar, ¿no? Pero aquí, a pesar de que explicita cuentas por cobrar, por ejemplo, desde el otro lado, las va a llevar a actividades de financiamiento de la empresa. Vamos a revisar un poco por qué. Pero cuentas por pagar con Entel. El siguiente caso sería el de deudas fiscales y sociales y los ingresos diferidos. Por otro lado, los pasivos no corrientes y previsión para indemnizaciones, que mejor consideramos como pagos por indemnizaciones, ¿no? Dándole un poco el cumplimiento a su propósito como cuenta.
queríamos ahora es ver cuál ha sido la evolución de esto, 290 302, parecería una aplicación de 11, pero aquí hay una previsión por incobrabilidad de 149 millones. Ya más o menos con eso nos vamos dando cuenta de qué compañía se trata, ¿no? Cuentas por cobrar con Entel, es una aplicación de 605 millones, otras cuentas por cobrar, el inventario, este está reduciéndose de 23 a 13 millones, por ende esto es un eh, origen, pero lo que habría que hacer es considerar también la previsión por obsolescencia de inventarios. En cuanto al impuesto diferido, si bien es no corriente, lo que habría que hacer es considerar ese monto que no ha significado un movimiento de efectivo desde el estado de resultados, eh, desde el impuesto corriente, y del otro lado las deudas comerciales para un pasivo, para las cuentas por pagar con Entel, para las deudas fiscales y sociales, para los ingresos diferidos, para otros pasivos no corrientes y para el pago de indemnizaciones que tendría que completarse con esa previsión para indemnizaciones. Entonces, por autosuma, tendríamos un monto de 1.041 millones 236.000, que me parece que no es al que deberíamos haber llegado. A ver. ¿Qué es lo que está fallando acá? Tenemos cuentas por cobrar, tenemos cuentas con Entel, tenemos otras cuentas por cobrar, inventario, puesto diferido, por pagar con Entel. Ok. Bueno, de acuerdo a esto, está todo bien. A ver, ¿qué puede ser? Ajá, claro. No le hemos dado bola a la reexpresión de la distribución de dividendos. Bien, eso era lo que estaba molestando acá. Tal como en el otro caso, eh, ha habido una reexpresión de esta distribución porque la fecha en la que se han pagado seguramente no era el 31 de diciembre. Así que eso en la actualización a la fecha de presentación ha convertido estos 74.338.000 que se han pagado el 23 de agosto del 2019 en este caso, y nuevamente el 27 de septiembre, en una reexpresión por 1.133.000. Aquí la podemos ver reflejada incluso en su cómputo, ¿no? Con los montos de UFB. Eso quiere decir que si el 23 de agosto se ha pagado estos 74.338.000, la reexpresión corresponde para ese primer monto a 640.180. En el segundo caso, como la fecha eh, es distinta y por ende la cotización de la UFB también, la reexpresión es de 493.000. Entonces, en total, las reexpresiones para llevarlas al 31 de diciembre de 2019
son de 1.133.414, que es el monto que está acá, ¿no? Y también en el estado de evolución del patrimonio de la empresa. Así que aquí, de nuevo, como teníamos ese saldo pendiente en el bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo, y en el otro caso se trata de un ajuste a resultados acumulados por gestiones anteriores. Lo que vamos a hacer es directamente copiar esas dos cifras, porque directamente las copiamos y no les ponemos un negativo porque, de nuevo, como en el anterior caso, estos ya corresponden al estado de evolución del patrimonio, donde la relación con el efectivo es directa, entonces está ya de manera posterior al estado de resultados. El estado de resultados de ganancias, pérdidas, acaba acá, ¿no? Así que creo que con ese monto, sí, ya esto parece más cercano a lo que queríamos. Veremos entonces colocar ahí el flujo de actividades de operación y llegar a los 1.040.103.008, ¿no? No sé si habría alguna consulta hasta acá. Si no, pasemos a las actividades de inversión. Ahí está. Bueno, en el activo fijo, lo propio, ¿no? Podría parecer que solo hemos invertido 113 millones, pero lo que hay que considerar acá es que el efecto de la depreciación de esos 844 millones en realidad no han implicado movimientos de efectivo para llegar de esta cifra a esta cifra. Así que en realidad son 957 millones que ha colocado de recursos la empresa en bienes de uso, ¿no? En intangibles, lo propio, quitar esa amortización, y en inversiones permanentes, quitar este resultado de inversiones permanentes, ¿no? Que no es movimiento de efectivo. Y aquí sí habría habido un origen de 780.000. Así que esas podrían ser nuestras partidas de actividades de inversión. Y lo que quedaría son las deudas financieras, las deudas con compañías relacionadas, especialmente en este caso, y los dividendos distribuidos. Así. Ok, distribuidos ahí. En deudas financieras, lo que se tiene es un incremento de 519 millones a 559, lo que deriva en un origen de este lado. Pero además hay una porción no corriente de ese monto, ¿no? Entonces tendremos aquí que sumar ese valor y restar este para tener todo lo que corresponde al monto financiero en un solo bloque. Ahora, el bloque de compañías relacionadas tiene el mismo esquema del grupo corporativo del que estábamos hablando el miércoles, ¿no? De compañías tenedoras que son dueñas de varias empresas y estas varias empresas hacen negocios entre ellas. Entonces, se tienen que presentar por separado, se tienen que exponer por separado en los estados financieros por el potencial conflicto de interés que podría haber al considerarlos como ventas a cualquier particular, ¿no? Pero en este caso la empresa lo que hace es priorizar el componente de estas deudas que han contraído, a pesar de que también tienen estas cuentas por cobrar con relacionadas. Entonces es como que compensan el efecto neto y lo colocan en el flujo de actividades de financiamiento. Si mal no recuerdo, no siempre se hizo de esta forma en esta empresa. Han habido algunos cambios que hemos ido notando con los distintos semestres de año a año, pero en esta gestión en particular
sintetizaron todo en el componente de actividades de financiamiento, a pesar de que, por supuesto, una cuenta por cobrar no correspondería a ese bloque, a no ser que haya esa explicación previa, ¿no? Creo que en algún momento hemos hecho el análisis de cómo se constituye eso, pero bueno. Y los dividendos, bueno, estos dos montos que se han distribuido, ¿no? Aquí no estaría incluyendo la reexpresión de la distribución, porque ya esta reexpresión la hemos hecho parte en las partidas que no generan movimiento de efectivo. Incluso podríamos incluir esto más para evitar ese paso anterior, pero de nuevo, ¿no? Tiene pros y contras. Como dividendos hay 148 millones devueltos, y pues eso parece ser el flujo de actividades de financiamiento, con lo que tendríamos nuestra variación neta de efectivo, saldo al inicio y el saldo al final. Y esperemos haber llegado al mismo monto. Aquí voy a sumar algo que hace también esta empresa, que es considerar como el saldo objetivo no solo las disponibilidades, sino también las inversiones temporarias. 2019 ya no tienen un monto en esta cuenta, pero en 2018 tendríamos que considerar ambas, porque como ven, no son parte de las actividades de inversión, a no ser que las hayan colocado ahí en este periodo, pero nos vamos a fijar. 239.279.133 sería el monto, ¿no? del saldo al final. Y esto habría que compararlo con la compañía, que en este caso es Telecel. Que es raro que, por cierto, todavía no haya presentado sus estados. Pero si hemos decidido bien, no están las inversiones temporarias como parte de las actividades de inversión, así que aquí debe decir justo esto, ¿no? Disponibilidades e inversiones temporarias al inicio del ejercicio. Si recuerdan, en los tres casos creo que había un tratamiento diferente, ¿no? Tanto en el caso comercial, donde Nibol directamente ha puesto las inversiones temporarias como actividades de operación, habría que ver por qué. En el caso de Plasmar, donde no existía, y ahora en el caso de servicios que están ahí reflejadas, ya no al final, pero sí al inicio, pero no se consideran como parte de las actividades de inversión, sino más bien como el saldo que se quiere obtener al final, porque era una suma de ambos. Si revisamos, por ejemplo, los ejercicios de hace algunos semestres, seguramente vamos a encontrar algo por el estilo. Veremos, por ejemplo, este ejercicio. Sí. Aquí lo que tendríamos es que a lo que se intentaba llegar con este estado de flujos de efectivo, que además antes hacíamos primero el directo, para que vean cómo cambia todo. Pero, en fin, aquí es disponibilidades e inversiones temporarias, ¿no? El saldo al inicio es la suma de ambas, y el saldo al final es también la suma de estos dos valores, ¿no? Que están, por supuesto, ahí reflejados como esta variación neta de las disponibilidades, pero si sumamos este y este, además vamos a encontrar una diferencia de 4 para ese año. Esta diferencia de 4, que no crean, le hemos dado seguimiento con varios cursos. Esta diferencia de 4 es la que ahorita aparece como
este ajuste a resultados acumulados de gestiones anteriores, ¿no? Por reversiones de ajuste de la inflación de gestiones anteriores, que estaba ahí volando. Aquí dice 5, pero es por uno más que se apareció en una gestión posterior. En fin, son las distintas formas diversas de preparar este estado, ¿no? Lo que no hemos visto han sido los montos, ¿no? Tendríamos acá los 1040 a 103.008, por eso me estaba preocupando, porque me había eh, olvidado aquí del efecto del ajuste por inflación en movimientos patrimoniales, que era 1.133.414, la expresión de la distribución de dividendos, este ajuste en resultados acumulados de 5, y la pérdida que ya la habíamos contemplado, ¿no? Pero estos dos no estaban. Entonces, gracias a ello hemos llegado al 1040, 103.008, hemos llegado a este monto de actividades de inversión, 1.169.36.000, 1.169.36.000, que está ahí, 970, y en el flujo de actividades de financiamiento hay 59.463.000. Con eso hemos llegado al mismo monto. Bueno, el tema está en que ya tengamos claridad respecto a de dónde provienen las cifras, que ya hemos hecho 6 ejercicios, así que espero que eso esté más que claro. A no ser que hayan consultas, pasaremos a este otro antes de que se nos vaya el tiempo. De todos modos, háganlas nomás si es que surgen por ahí. Cobros a clientes, ¿qué aplica aquí? Tenemos estas ventas netas de 4.402 millones y que podríamos ajustar de este lado las cuentas por cobrar comerciales, y creo que también hay ingresos diferidos, ¿no? Listo. 4.381 millones. Un segundito, por favor. Bien. ¿Cuál sería un siguiente elemento? Siguiendo lo que estamos revisando por acá. Hay intereses ganados, así que 1.290.000 respondería a cobros por intereses que vendrían de ese lado. Luego, hay cuentas por cobrar exclusivamente con Entel, así que nuevamente no olvidemos, no se trata del signo, se trata más bien del concepto de la cuenta. Tendríamos un monto de 605.867 y finalmente otros cobros. Otros cobros provenientes de no parece ser nada de este lado, tendrían que ser las otras cuentas por cobrar. $2.558.828. Bien, parece ser todo. Veamos qué hay en el otro lado. Primero, pagos por servicción, ¿no? ¿Cuánto es lo que cuesta ofrecer este servicio en términos de salidas de efectivo?
por lo que vamos a ir al costo de los servicios vendidos, 1.176 millones, pero ajustado, por supuesto, por el inventario, que aquí no es tan significativo, tiene sentido porque es una empresa de servicios. Lo más importante en el activo corriente, por ejemplo, son las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar. Acá, por supuesto, deben estar reflejados los gastos prepagados, los impuestos pagados por anticipado, en fin. Entonces, el inventario no es tan relevante. Lo que sí es relevante es el concepto de las cuentas por pagar, ¿no? Las deudas comerciales. Y con ello, probablemente tengamos una aproximación a lo que son los pagos por servicio, 1.098 millones. Así que podríamos empezar a poner los demás: pagos por gastos administrativos, por gastos de venta, por gastos de operación y por servicio de asistencia técnica. Así que serían pagos por gastos de ventas, pagos por gastos operativos y pagos por servicios de asistencia técnica. En el caso de los primeros, los gastos de administración van a tener acá este monto del impuesto diferido, y estas deudas fiscales y sociales, ¿no? Además de la previsión para indemnización. Ese otro lo vamos a dejar para otros pagos, pero lo que nos termina dando son 804 millones. No sé si nos hemos olvidado algo más. Parece estar correcto. Veamos los gastos de venta, 449 millones. Los gastos operativos, 566 millones. Y los pagos por servicios de asistencia técnica, 261 millones. Probablemente lo que haya pasado aquí es lo de la otra vez. Aunque no parece ser esa la figura. A ver, veamos qué pasó acá. Ok, perfecto. Lo que he hecho es separar. Es decir, hemos puesto una partida exclusiva para pagos por gastos financieros y otra para pagos impositivos. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que esos gastos administrativos, que ahorita están reflejando el impuesto diferido, en realidad van a ir a reflejar ese impuesto, esta partida de impuesto, a los pagos impositivos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mover esos pagos por gastos financieros, son 197 millones 239 mil, y aquí sí, aquí estaría la diferencia. El impuesto sobre las utilidades, porque me parece que en ningún otro caso está explicitado por naturaleza, si solamente es el impuesto sobre las utilidades, estaría condicionado por ese ajuste, ¿no? En realidad el pago ha terminado siendo de 149 millones 97 mil.
Finalmente quedarían los pagos a Entel y otros pagos. Esos pagos a Entel proveniendo de las cuentas por pagar con Entel, por todo el servicio que se le hace, que seguramente van teniendo a veces servicios de ida y de venida. Y adelante, no sé si alguien quería tomar el micrófono. En el último caso serían otros egresos. Serían las diferencias de cambio momentáneamente. Bueno, eso hay que volverlo a mencionar de repente. Lo que estamos haciendo ahí es mantener solamente por un tema de que sea un efecto de que podamos conciliar ese flujo de actividades de operación con el método indirecto, que estamos manteniendo esos montos, ¿no? La diferencia de cambio y el ajuste por inflación. Porque no debería ser parte de este método directo, no estaríamos teniendo que reconocer estos como movimientos de efectivo. Entonces, para llegar a este mismo 1044 o 1040 que hemos llegado en el método directo, es que lo estamos colocando ahí, ¿no? Luego, como en el anterior caso, el 1.133.000 de la expresión, el ajuste, ya por movimientos patrimoniales. Y aquí me parece que solamente restarían los otros pasivos no corrientes, ¿no? Que en general corresponden a otras previsiones, se van dando, pueden ser judiciales y demás, y que se reflejan de esa forma. Así que con estos otros pagos de 72.975.000, deberíamos llegar a ese mismo monto, ¿no? De 1.040.103.000,8. Ahí está. Pero nuevamente, tendríamos primero que revisar por qué Telecel decide tener este tratamiento que, como les decía, creo que en este año todavía lo hacían como les comentaba, deudas con compañías relacionadas. Veremos aquí. Esto es el ejercicio de hace algunos semestres. Y hay cuentas por cobrar relacionadas tanto en porción corriente como no corriente, y deudas con compañías relacionadas tanto también en porción corriente como no corriente. Y aquí lo que hacíamos era revisar qué es lo que decían los estados financieros. Como ven aquí, esto es del ejercicio 2017. Y lo que ocurre es que hay cuentas por cobrar a corto plazo con todas estas empresas que son parte del grupo Millicom, ¿no? Telecel le pertenece a una compañía de Luxemburgo que básicamente es tenedora de todas las empresas relacionadas con la marca Tigo como tal, que opera en varios países, y entre ellas se deben dinero por distintos servicios, pero también reciben de alguna manera prestaciones. Entonces, si tienen todas estas empresas con estos saldos, en este caso de cuentas por cobrar a corto plazo, ¿no? Y en el otro caso con cuentas por cobrar a largo plazo, y al mismo tiempo le deben, es decir, reconocen cuentas por pagar a corto plazo. Esto ya es diferente porque el 2017, como señalaba, habían cuentas por pagar a corto plazo que ahora les llaman deudas. Muy probablemente aquí siga la misma exposición. Si no, esto ya es muy abajo. Aquí está. Compañías relacionadas es el inciso D de la nota 5.
están nuevamente, ¿no? Aquí están Millicom International Company, seguramente de Tanzania, Newcom Bermuda, y otras. Aquí está Millicom Cable Costa Rica, por ejemplo. Hay Telecel Paraguay, hay varias otras que tanto en su porción de corto plazo como del otro lado en el pasivo, lo que hacen es reflejarlo de forma eh, sintética, ¿no? Es decir, en el estado de flujos de efectivo, todo esto va a aparecer como síntesis en el flujo de actividades de financiamiento. Ahora veremos del otro lado. No aparecen las deudas como tales, así que muy probablemente lo que estemos viendo aquí de compañías relacionadas es esta síntesis, ¿no? Del total por cobrar a corto plazo, por pagar a corto plazo son 8 millones, 71 millones. Esto es lo que debe estar figurando en el balance general. Aquí están los 8 millones y debajo los 71 millones, seguramente esos 71 millones que están acá. Pero ya en el estado de flujos de efectivo, lo que hacen es reflejar 2.427.799 como hemos hecho nosotros. Es decir, como parte de los mismos 2.427.000, como parte de la compensación entre estas cuentas por cobrar y por pagar. En realidad aquí no habían sido deudas como tales, sino también cuentas por pagar. A no ser que ella me haya equivocado yo. Eh, no, aquí dice deudas con compañías relacionadas. Pero bueno, el punto está en que todo lo que refleja las compañías relacionadas sí existe como deudas, no como cuentas por pagar, que es lo que planteábamos antes. Antes incorporaba estas cifras de la nota que acaban de ver para hacer el ejercicio un poco de cómo corresponde. Eh, bueno, y ese es el caso de la resolución para Telecel, ¿no? Lo que no obstante nos dejaría con esas oportunidades de cambios que podrían haber. Lo voy a volver a abrir aquí. Abriremos servicios y abriremos ajustes. Eh, podríamos llevar las cuentas por cobrar relacionadas al bloque de eh, actividades de operación y con las cuentas por pagar podríamos hacer lo propio porque eh, en sí, si bien no tenemos claridad de qué tipo de contratos tienen con estas empresas, que de nuevo, ¿no? Como pertenecen al mismo grupo corporativo, al final sí tienen que estar reflejados de forma separada, pero que probablemente no pertenezcan al flujo de actividades de financiamiento porque no son recursos que se canalizan para otros fines, sino simplemente cuentas por pagar por servicios prestados. Y lo propio del otro lado, ¿no? Deben ser servicios que se le han otorgado a las distintas empresas, pero que no necesariamente reflejan ese tenor. No, lo que sí vamos a hacer es incluir, como hemos hecho hasta ahora, esos dos conceptitos, diferencia de cambio y ajuste por inflación, y ver que el efecto podría ser, en este caso, un poco más significativo, ¿no? Porque ha bajado a 987 millones de los 1.040 y colocando por debajo el mismo monto. Listo. Entonces volvemos a los 239 millones
279.133. Y en el otro caso, ya evitaríamos colocar estas dos celdas para llegar al monto que concuase, ¿no? Y respecto a las relacionadas, podríamos hacer también lo propio, colocarlas en realidad aquí como parte de las operaciones. No necesariamente están canalizando flujos de efectivo, aunque puede ser que estén entendiendo la norma como que al tratarse de compañías relacionadas, automáticamente se consideraría una eh, situación de mayor riesgo, ¿no? Y por ende incluirla en actividades de financiamiento. Bueno, eso ya obedece a las distintas formas de considerar la norma y, bueno, que hay que tratar de leer a través de los modelos, ¿no?, de negocio que hay. En fin, esos serían ya los ejercicios. Lamento si ha sido muy árido el asunto, pero he querido preferir en este semestre empezar por algunos ejercicios que sean un poco más elementales para ya luego pasar a estos que son eh, ya más asociados a la cotidianidad, ¿no? A las empresas reales del entorno. No sé si habría alguna consulta, algún comentario, algo que no se haya eh, contemplado. Todo, todo claro entonces. Por mi parte, volveré a grabar esto y ya les subo el archivo definitivo. Bueno, volvamos entonces a nuestro avance ya para terminar de cerciorarnos que es claro lo que estamos haciendo en relación a cómo se van comportando las cuentas para pasar de un saldo inicial y seguramente ver su vinculación con otras partidas que se muestran en estos estados financieros y llegar a los saldos finales. Es decir, como en algún caso hemos hecho, ¿no? Si tenemos ahí el movimiento de efectivo que ha significado la partida de bienes de uso de activos fijos, entonces podríamos hacer lo inverso, ¿no? Podríamos con el movimiento de efectivo y la depreciación y el saldo final, por ejemplo, podríamos decir cuál ha sido el inicial, o viceversa, teniendo la depreciación del periodo, teniendo el movimiento de efectivo y teniendo el saldo inicial, podríamos llegar al final. Eso ya es un sentido un poco más analítico, por eso traigo algunos ejercicios para completar toda esta parte que de alguna forma refresca lo que ya muchos dominan, y que pasemos a una parte ya más de interpretación desde el miércoles de la próxima semana. Así que bueno, con todo lo que se ha visto, creo que esto ya va a ser bastante más sencillo de responder. Si una compañía paga sus alquileres por adelantado, ¿qué es lo que tendría que reflejar el balance, por ejemplo? ¿No? Reducción de un activo y un pasivo, reducción de un activo y del patrimonio, o reducción de un activo y el incremento de otro, por ejemplo. No sé si alguien se anima a responder esto. A ver. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? Albina, Sí, la pregunta puedes repetir, por favor. claro, es la que está en pantalla. Si una compañía paga los alquileres por adelantado, ¿qué refleja el balance? ¿Cuál de esas tres?
El C, Ok, ¿por qué? porque está saliendo de caja, es un activo y se está incrementando el pasivo. ¿Pasivo? Es una deuda, es una... se está... Ay, no, licenciado, creo que no estoy equivocada. En realidad estás en el inciso correcto, pero el inciso lo que te dice es que se reduce un activo, pero se incrementa otro activo, ¿no? El único que contempla, por ejemplo, un movimiento en el pasivo es el inciso A, pero no, más bien ibas muy bien, ¿no? Se reduce caja porque estás pagando los alquileres, pero Sí, ¿qué otro activo se estaría incrementando? Alquileres pagados por adelantado, licenciado. Efectivamente, ¿no? Gastos pagados por adelantado, así que sería este inciso C de reducción de un activo y el incremento de otro, ahí como gasto prepagado. Muy bien. Eh, gracias, muy bien, licenciado. Carla, y también vamos reconociendo entre todos, ¿no? ¿Qué sería? A ver, el dinero recibido de clientes por productos que serán entregados en el futuro será registrado como ¿qué? Ingreso y activo, activo y pasivo o ingreso y pasivo. Licenciado, sería el inciso C, A ingreso ver, y un pasivo. Luis. Eh, aquí hay una trampa, ¿no? Porque dice justamente por productos que serán entregados en el futuro. Entonces, no se olviden que, por supuesto, pueden haber múltiples interpretaciones de los criterios de reconocimiento de ingresos que señalamos en algún momento, pero esa es la trampa ahí, ¿no? A ver, adelante, Lizeth. Ah, Puede ser un ingreso, un pasivo porque te estás recibiendo dinero, pero en este caso, como no se han entregado los productos, se está generando una deuda por parte de la empresa o el negocio, lo que resultaría ser como un pasivo. Ok, excelente la segunda parte, Lizeth. En la primera es en donde todavía estamos fallando un poco. Albina, creo que querías intervenir. sí, inciso A sería, licenciado, estamos recibiendo dinero, pero hay un activo que aún no se está saldando. Ya, es que ahí justamente está la trampa, ¿no? Eh, Licenciado, a ver, adelante, Luis. sería entonces, viéndolo así, ya analizando mejor, sería un activo, ya que como ingresa el dinero, como dice ahí, dinero recibido, que será lo que usted decía, donde teníamos que tomar más en cuenta, que sería lo que está entrando en caja. Ajá, Y el pasivo es que, o sea, como al no, todavía no entregarle el producto, entonces se genera una deuda. Entonces sería el excelente. inciso B. Excelente, Luis. En realidad, entre todos han respondido una partecita, ¿no? Y eso es lo bueno a veces de usar también estos ejemplos porque van complementando cosas que colectivamente se pueden asumir mejor. Como dice Luis, y analizando un poco mejor, a veces hay la trampa de creer que porque estamos recibiendo efectivo de los clientes, automáticamente se va a convertir en un ingreso. Esa es la razón por la que la NIF 15 explicita esos criterios de reconocimiento. Porque como decíamos en algún momento, si yo, porque he recibido el efectivo, automáticamente lo convierto en un ingreso, podría estar incurriendo en una mala praxis de reconocimiento de ingresos. ¿Qué pasa si al final no le puedo entregar el producto o no puedo completar el servicio que le estoy prestando? Eh, Voy a tener que devolverle el dinero, ¿no? Y si ya lo he reconocido como ingreso, tener una reversión mucho más complicada y de alguna manera una distorsión. Entonces, como bien señala Luis, hay, y en la mayoría de los casos lo han dicho, hay un activo que se está incrementando por el dinero recibido, ¿no? Está incrementándose caja, disponibilidades, efectivo, bancos, lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo no se está generando un ingreso, sino que se está generando un pasivo, que podría corresponder a un ingreso diferido, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué tendríamos que tener claro que no es todavía un ingreso, sino que estamos postergando el reconocimiento de ese ingreso? Porque todavía no hemos entregado el producto. Estos productos se van a entregar en el futuro, ¿no? Entonces, esta sería nuevamente una manera de revisar
los conceptos relativos al devengamiento, ¿no? De que independientemente del movimiento de efectivo, la norma me exige reconocer ingresos y gastos. Sin embargo, esto puede tener consecuencias en términos de movimientos de efectivo y por ende tenemos que hacer esta recapitulación, ¿no? Pero lo que me interesa más es que no queden las dudas de por qué, ¿no? Es como dice aquí abajo, cuando los productos sean entregados, se va a registrar el ingreso. Se va a eliminar ya el pasivo, el ingreso diferido, y ya vamos a tener el ingreso contra ingreso diferido, ¿no? Pero ya cuando entreguemos los productos, porque no olvidemos, ese ingreso diferido es una especie de obligación pendiente en especie, ¿no? Es una obligación que compramos con los clientes, pero ya de devolverles en lo que sea que ofrezcamos como productos o servicios. Pero a ver, estamos yendo por buen camino, creo. ¿A qué partida del balance corresponden los siguientes activos? ¿Dónde los clasificarían? ¿En qué cuenta? Activos no corrientes. Ok, en el grupo de activos no corrientes estaría muy bien. ¿Y alguna cuenta en particular? Inciso A, terrenos, Terreno. licenciado. El inciso B, vehículos. Ok, está muy bien. Eso es lo que quiero que aquí quede ya más como un depende del modelo de negocio y que no en todos los casos consideremos que se va a tratar como serían en la generalidad o en la mayor proporción de las empresas, ¿no? Están bien, las apreciaciones que han dado probablemente se aplicarían en un mayor número de ocasiones, pero a esto quería llegar cuando veíamos en el ejemplo de, creo que se los daba, y si no se los he dado, mil disculpas, mi culpa. No sé si recuerdan el inventario en el caso del Parque Industrial Latinoamericano, por ejemplo. Ah, qué maravilla, está acá. Aquí estaba, ¿no? Los inventarios disponibles y comprometidos, que en este caso en particular reflejan ¿qué cosa? Reflejan lotes de terreno para la venta. Y claro, en la mayor parte de los casos van a corresponder a propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión de repente esos terrenos, como habíamos dicho, activos que no están todavía vinculados al modelo de negocio como tal, pero que con el tiempo estamos esperando un rédito, ya sea en ganancia a través de revalorización o de alguna renta que podemos obtener por ahí. Pero ¿qué pasa si ustedes son el Parque Industrial Latinoamericano? ¿Qué venden? Terrenos, ¿no? ¿Qué pasa si son el Pauichi Pentaguazú, Techo, o estas empresas que se dedican a la comercialización de bienes raíces? En esos casos, ¿dónde corresponderá el terreno como tal? En esos casos corresponde a inventarios, ¿no? Así que un poco la figura, como les digo, de estas preguntas ya es que podamos considerar otras alternativas. Lo propio en la volqueta estaríamos en la gran mayoría de los casos vinculándola a vehículos, si son una empresa constructora, si son una empresa de transporte de materiales, si son una empresa de áridos, qué sé yo. La pregunta podría reformularse como ¿en qué casos una volqueta de 12 metros cúbicos correspondería a inventarios? Nuevamente, habría que pensar, bueno, pues, ¿quiénes venden estas cosas? Y de esa forma, llegaríamos a que el ejemplo que dábamos de Nibol o el ejemplo de Toyosa también podría ser, podrían tener la volqueta de 12 metros cúbicos en su inventario, ¿no? Lo propio con la pintura de Picasso. La pintura de Picasso puede ser una inversión permanente en algún caso,
a pesar de que no sería un activo financiero, pero es parte de las obligaciones que tienen las empresas de seguros, por ejemplo, en tener todo tipo de inversiones para contingencias potenciales, ¿no? Entonces, yo sé que esta pintura de Picasso se está valorizando en el tiempo y en caso de que alguno de mis clientes cobre una póliza muy fuerte, me voy a tener que deshacer de ella, pero me voy a deshacer de ella habiendo tenido algún tipo de ganancia, ¿no? Y de todos modos podría pertenecer a inventario si es que se tratara de una galería de arte, por ejemplo, ¿no? O se podría tratar de alguna otra cosa en cada modelo de negocio en particular, ¿no? Así que, bueno, nos quedan unos minutitos, haremos algunos más y dejaremos el resto pendiente para ZDX ha tenido ingresos netos por 4 millones. Van a disculpar por el espacio o abreviaturas. Un costo de bienes vendidos de 3 millones, gastos operativos por 500,000. Es un buen momento por si para abreviar. El M son millones y las K son miles, ¿no? Pero gastos operativos por 500,000, es decir, medio millón. Gastos financieros por 100,000, es decir, décimo millón. Y un impuesto a la renta corporativa de 120,000. ¿Cuál es el resultado bruto? 1 millón, dicen, Muy bien, Jonathan. ¿Por qué? porque el resultado bruto no toma en cuenta impuestos ni gastos financieros, solamente costo de bienes vendidos. Excelente, ¿no? Aquí estamos introduciendo que en los formatos múltiples, que son los que más se utilizan en el medio empresarial, tener claridad de hasta qué punto, hasta qué hito, hasta qué cuenta llegan los distintos resultados brutos, operativos, antes de impuestos, después de impuestos, en fin, ¿no? Es decir, aquí solamente habría que restar 4 millones y 3 millones, y el resto sería más un sentido de confusión. ¿Qué efectos deriva de la emisión de pagarés de mesa de negociación? Como préstamo que está obteniendo la compañía en el mercado bursátil, por medio millón para pagar inventarios, y la obtención de un préstamo a largo plazo por 2 millones para la adquisición de oficinas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el efecto? Primero nos estamos prestando medio millón de bolivianos y ese medio millón de bolivianos lo vamos a utilizar en pagar inventarios. Y luego vamos a obtener un préstamo a largo plazo por 2 millones de bolivianos y vamos a adquirir oficinas. Entonces lo que hay que hacer es separar, ¿no?, cada transacción. No sé si alguien tiene una respuesta. ¿Alguna idea? Sería inciso B ¿Ya? de financiamiento, porque aunque dice la emisión. Aunque, licenciado, como dice ahí, pagar inventarios también pertenecería a lo que es el inciso A. Pero, o sea, como es, lo podemos ver como financiación porque igual están dando dinero para pagar inventarios. Exacto. Estás muy bien, Luis. Al principio has comenzado muy bien. Has dicho B, porque esto es un tema también de analizar cada posibilidad que nos plantean los ejercicios, ¿no? Lo primero que ha respondido Luis, que estaba muy bien, era que el flujo de actividades de financiamiento se va a incrementar o va a originar, si se quiere,
en 2.5 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque 500.000 han provenido del mercado bursátil y 2 millones han provenido de un préstamo a largo plazo. Los montos son 2 millones y medio, ¿cierto? Entonces el flujo de actividades de financiamiento ha originado 2 millones y medio. Eso efectivamente. Pero adicionalmente, por eso les decía, hay que separar cada monto, porque estos 500.000 han pertenecido tanto al flujo de actividades de financiamiento, al provenir del mercado bursátil, como también van a terminar en el flujo de actividades de operación, porque como bien dice Luis, estos 500.000 no es que nos hemos prestado para que estén pajareando en disponibilidades, sino que los vamos a usar o los hemos usado posteriormente para pagar inventarios. Pagar inventarios es una actividad de operación, inversión o financiamiento, es una actividad de el día a día del modelo de negocio, ¿no? La cotidianidad de la empresa, el flujo de actividades de operación. Y en cambio, en el otro caso, los 2 millones se han utilizado, una parte corresponde al flujo de actividades de financiamiento, pero lo que se ha hecho con esos recursos corresponde a la actividad de inversión. ¿Por qué? Porque se ha usado ese monto para la adquisición de oficinas, ¿cierto? Ahora, la adquisición de oficinas, a no ser que uno compre y venda oficinas, pero no parece el caso porque dice aquí para inventarios más arriba, correspondería a la actividad de inversión, ¿no? Entonces, tanto B como C son correctas. No es que el FEAO permanece intacto porque ya hemos dicho 500.000 pagan inventarios. Entonces, en la primera parte que decía Luis, está muy bien, 2 millones y medio corresponden al flujo de actividades de financiamiento, pero adicionalmente el flujo de actividades de operación se va a reducir o va a aplicar 500.000. ¿Por qué? Porque los 500.000 que hemos obtenido de los pagarés va a ir a inventario, ¿no? A ver, un último antes de irnos porque nos vamos a ver otro en 10 días. Una compañía emite bonos a largo plazo, se está financiando a través del mercado bursátil por 300.000 euros. Adquiere equipos, vamos a decir, correspondientes a propiedad, planta y equipos, por 200.000. Vende parte de su planta por 120.000 euros y paga dividendos por 10.000 euros. ¿Cuál es el efecto de estos hechos sobre el flujo de actividades de inversión? Solamente inversión. Inciso C, licenciado, por la A adquisición ver. de equipos. A ver, Carla, inciso C, 200.000. ¿Cuáles estás tomando en cuenta? A la adquisición de equipos, licenciado. Ok, y el inciso C dice 200.000. Faltaría una más, Carla. Está muy bien, porque la primera emisión de bonos son 300.000, pero es una actividad de financiamiento, ¿cierto? La adquisición de equipos, como bien dice Carla, cuenta como flujo de actividades de inversión, así que está muy bien. Los dividendos sabemos que son flujo de actividad de financiamiento, así que no corresponden, pero la otra que correspondería sería vender parte de su planta, porque como se están deshaciendo, es mal llamado, pero por ahora vale el término, es una desinversión, ¿no? Que de todos modos corresponde a este bloque. Y lo que hay que analizar ahí probablemente tenga que ver con comparar o cotejar la potencial ganancia o pérdida en relación al valor en libros, pero también corresponderían esos 120.000. Entonces, si estamos adquiriendo equipos por 200.000, además tendríamos que considerar que sería un negativo, ¿no? Menos 200.000 porque estamos adquiriendo equipos, se está incrementando un activo, entonces la relación con el efectivo es inversa, menos 200.000. Pero estamos vendiendo parte de la planta por 120.000, eso sí va a ser un origen. Entonces, menos 200.000 más 120.000, la respuesta va a ser la B, ¿no? Como dice ahí, la emisión de bonos y el pago de dividendos, salvo en casos excepcionales, se podrían catalogar como actividades de financiamiento. Por tanto, la respuesta es B, menos 200.000 más 120.000. Bueno, quedaremos aquí. Hay algunos más que espero que puedan
revisar para el día miércoles de la próxima semana, ¿no? Porque este miércoles, de nuevo, la elección del rector muy probablemente nos va a impedir encontrarnos. Si llegara a haber un comunicado en el que las actividades académicas son regulares, tampoco nos encontramos sincrónicamente, pero ustedes van a tener su planteamiento en Moodle, ¿no? Pero, como les decía, por precedente histórico, es muy difícil que ocurra. Por lo pronto quedaremos ahí. El día lunes, entonces, más probable que hagan su actividad. Van a tener un ejercicio de estos estados de flujos de efectivo que hemos estado realizando, y el miércoles nos reencontramos. No sé si habría alguna cosa más. Albina, creo que querías tomar la palabra. Sí, licenciado, por favor, ¿dejó la tarea en el Moodle o podría repetir, por favor? Sí, el día lunes van a tener una actividad a las 16:30 que va a aparecer ahí en su plataforma, ¿no? O sea, la idea es que destinen exclusivamente la hora y media que tenemos de clase a la resolución de su actividad, ¿no? Y obviamente basados en los ejercicios que hemos venido haciendo. Si tienen dudas, por supuesto, escriban y traten de tener bien entendidas las mecánicas que hemos ido manejando, para que en ese momento solamente tengan que ajustar incluso, ¿no? el ejercicio que les voy a mandar. Igual la hoja de trabajo es en Excel, no tienen que copiar los datos, yo les voy a proporcionar todo para que directamente demuestren que pueden hacer el estado de flujos de efectivo, ¿no? No sé si habría alguna otra consulta. Sí, licenciado, yo tengo una consulta. Claro que ¿Solo sí. una persona del equipo va a subir el trabajo o va a ser individual la subida del trabajo? En realidad me lo van a enviar al correo, por eso también les recomiendo, lean bien por favor el bloque de instrucciones que están ahí, ¿no? Porque un miembro del equipo me envió un correo electrónico hasta las 18 y tienen que poner un formato en el asunto, finanzas 1, grupo tantos, por favor nombrar el archivo que van a adjuntar con el número de equipo que tienen, porque no es por ser malo ni amenazar, pero hay que leer bien esos detalles, requerimientos, porque si no los voy a penalizar en su nota. Sean comprensivos en el hecho de que se reciben muchísimos correos electrónicos al día, entonces luego se van confundiendo hasta lo que han presentado, lo que no han presentado, y se complica, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay un orden que está establecido ahí en la hoja, y si de todos modos hay dudas, me escriben en ese momento y yo les voy a responder. No sé si habría alguna otra cosa. Nada más. Bueno, de todos modos, quedo atento al correo electrónico, algo que me he olvidado. Espero que hayan pasado una feliz Pascua, y también que tengan un buen resto de semana, ya sea que hagan su actividad este miércoles o el lunes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, licen, gracias.